Ya comenzó en Washington la reunión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense. Esperamos una decisión mañana miércoles a las 2 de la tarde, hora local. Luego la conferencia de prensa encabezada por Jerome Powell. Van a llegar proyecciones económicas también trimestrales, cuando hace unas horas ya creció la expectativa de que el aumento de su tasa de interés será o de medio punto porcentual o bien de 75 puntos base, algo que pudo haber dejado entrever la Fed en días pasados, cuando ya la expectativa de los consumidores sobre la inflación a futuro está empezando a subir. Les recuerdo, el rango de la tasa de fondos federales está hoy en el 0,75% a 1%. Ese es el rango que hoy existe en esa tasa de interés. Bueno, y precisamente nosotros queremos adentrarnos en lo que ha ocurrido, y ya para estas horas tendremos la confirmación de ese aumento de tasa de interés, medio punto o 75 puntos base, algo que no se veía en más de 20 años, si es que se confirma el más agresivo aumento. Pero ya saludo a Carlos Asilis de Globista Investments hasta Miami. El abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué esperas tú mañana y por qué, Carlos? Buenas tardes, Gabriela. Gracias por tenerme en tu programa. Yo espero que la Fed suba los tipos por 0,75%. Y no es tanto un reflejo de que la dinámica inflacionaria se ha deteriorado. De hecho, la tasa de inflación interanual desde enero de este año hasta abril para el deflactor del consumo personal, el Personal Consumption Expenditure Deflator, ¿no?, en inglés, ha estado desacelerándose. Entonces, no tanto por eso, porque estamos viendo un decline en el ritmo inflacionario del índice que es de importancia para la Fed, sino más bien precisamente por lo que acabas de comentar. Las expectativas del consumidor en el muestreo de la Universidad de Michigan, que fue divulgado a final de la semana pasada, arrojan un deterioro. Es decir, el consumidor está más preocupado, espera más preocupado con la inflación, espera niveles de inflación mayor, y eso es problemático. Por ello, yo entiendo que la Fed posiblemente suba 3/4 de punto mañana y señalice una subida de 3/4 de punto para la reunión del mes próximo. Ya más o menos me has contestado parte de la siguiente pregunta. Si mañana se sube en 75%, que hay que decirle a la gente que esta creencia de que fuera más agresivo, pues se modificó en cuestión de un día, ¿no? No fue el viernes el dato, sino que realmente fue el día de ayer cuando vimos una gran cantidad ya de apuestas para que esto ocurra. Y preguntarte, si la sube en esa magnitud, ¿representa una buena señal porque está atajando la inflación, o en realidad va a ser interpretada como una señal de pesimismo de, hijo, ya los consumidores están pensando en que vienen precios más altos, se les salió de control el fenómeno a la Fed? Sí, yo diría que es más bien yo entiendo que la Fed debería de mantener sus perspectivas inflacionarias para este año y el próximo, así como también de crecimiento. Incluso yo sospecho que la Fed debe reducir las expectativas de crecimiento económico para este año y el próximo, y mantener las proyecciones inflacionarias. ¿Por qué? Porque estamos viendo signos claros de una desaceleración de la economía, sectores muy sensibles a los tipos de interés, como el sector inmobiliario. Estamos viendo una desaceleración importante, un aumento de los inventarios de viviendas. Estamos también viendo, por ejemplo, en la información divulgada por Target, ¿no?, esta empresa de consumo tan importante en Estados Unidos, sí, una reconfiguración del patrón de consumo, alejándose el consumidor de la compra de bienes discrecionales y más bien focalizándose en la compra de bienes esenciales. Y ese es uno de los signos clásicos que los bolsillos del consumidor están más limitados que menos. Entonces, yo diría que la Fed mañana debería de tener tanto es decir, un enfoque dual. Por un lado, sostener sus perspectivas de crecimiento y de inflación, incluso transmitir una expectativa de una desaceleración de la economía en curso que va a traer como consecuencia una reducción mayor de la inflación, pero señalizar que está comprometido, la institución está comprometida en contener la inflación, y por eso adelantar el ritmo de ajuste de los tipos de interés
para este mes y el próximo, sí, y mantener el cúmulo total de los aumentos de tipo inalterado. Ahora, Carlos, tú y yo hablábamos cuando el mercado caía y de qué manera, pero pues el último episodio de una fuerte caída lo tuvimos el lunes, el día de ayer. Preguntarte por las consecuencias de un alza de esta magnitud para los mercados emergentes, para Latinoamérica. Hemos tenido una guerra en este momento en ciernes desde febrero. Los altos precios de las materias primas han permitido, bueno, pues que los flujos todavía de dinero, de capitales se mantengan en algunas de estas economías que son productoras de estas materias primas, pero todos también están temiendo una salida masiva de esos flujos de capital. ¿Qué representaría un aumento de 75 puntos base para las economías de la región, para los mercados de la región? Sí, bueno, inambiguamente el efecto es perverso, es dañino, en detrimento de las economías de Latinoamérica, porque no tan solo hemos visto un aumento en la inflación de los alimentos, de la energía, sino ahora estamos viendo una inflación en el costo del dinero, ¿no? Latinoamérica históricamente es una región que no es una región conocida por ahorros netos, sino más bien de tomar prestado para su crecimiento. Hay raíces culturales históricas importantes que explican eso. Entonces, el aumento en el costo del dinero golpea la capacidad tanto de los gobiernos como de las corporaciones en básicamente mantener sus proyectos de gasto. Yo diría que los mercados, sin embargo, Gabriela, ya han estado reflejando ese aumento de tipos de interés que la Fed va a efectuar este mes y los próximos. O sea que los mercados latinoamericanos han estado ajustándose. Los efectos sobre Latinoamérica serán muy disímiles a aquellos países que son exportadores netos de commodities, como Brasil o la Argentina, pues por un lado se benefician, pero se perjudican por otros sectores. Y hay otros países que son importadores netos de commodities, de bienes primarios, en el Caribe fundamentalmente, que gozaron de muchos años de bonanza cuando los precios de los commodities estaban por el suelo, pues ahora obviamente van a ser desafiados. O sea que el impacto es uniformemente negativo, pero con aristas muy disímiles dependiendo de los países y las subregiones de las cuales se trata. Pues ahí lo tienen ustedes. El día de mañana confirmaremos entonces qué ocurrirá y ver qué pasa en los mercados como reacción. Te agradezco como siempre la oportunidad de esta conversación, Carlos Asilis. Mi placer y muchas gracias, Gabriela.